Evaluación intermedia 2. Un hecho extraño en la evaluación intermedia de Crono, que no se suponía que tuviera ninguna variable. Irene Perere. Incluso cuando se inscribió, estaba en el último lugar, pero todos lo despreciaban. Ya no era el caso. Porque 4 meses no fue poco tiempo. Hizo una tremenda cantidad de entrenamiento, ignorando las reacciones de las personas que lo rodeaban, y había llegado a una posición en la que podía, a la inversa, ignorar a los que se reían de él. Pero aún así, él, ¿no debería poder mostrar una actuación tan grandiosa? Una persona de linaje noble, la expresión de Brad Lloyd se endureció. Su cuerpo se movía para completar las repeticiones, pero su cabeza era diferente. Estaba pensando en otra cosa. Todo por culpa de Irene. De alguna manera luchó por comprender la situación actual. Y había otra cosa que no podía entender. Espera, idiota. Alguien diferente a él, alguien que era su rival, una chica que era tan descarada como podría ser un humano. Incluso Judith había terminado el curso antes de lo esperado. Mientras veía a la pelirroja alejarse, Brad gruñó. Ustedes bastardos. Correcto. Todos estaban equivocados. No estaban considerando todo el curso en absoluto. Todos estaban siendo arrastrados por la atmósfera, sin ser conscientes de sus limitaciones. Y ese fue un movimiento estúpido. Era obvio que las cosas les favorecerían en la segunda mitad. Soy diferente. Después de que se lanzó el curso de evaluación intermedia, hizo un plan minucioso para 10 días. Cómo manejar su resistencia para obtener el mejor récord, que le faltaba y en que era bueno. Aparte de eso, incluso mantuvo su dieta para mantener su cuerpo en óptimas condiciones. Estaba seguro. Esta vez podría vencer a Judith. El genio abrumador, Ilya Lindsay, no podía ser derrotado, pero Brad estaba listo para ocupar el segundo lugar. Pero... cálmate. No te pongas ansioso. Fad. Después del salto de caja, Brad se abofeteó. Correcto. Tenía que calmarse. No se suponía que le importara como lo hicieran otras personas. Tenía que seguir su propio camino a su propio ritmo. Y si realmente pudiera creer eso, obtendría los resultados deseados. Después de hacer esa promesa, comenzó a concentrarse nuevamente. Gracias a eso, Brad pudo completar el primer curso en el plazo previsto. Hubo una diferencia entre el primero, segundo y tercero, pero se puede alcanzar la diferencia. Sin embargo, no pudo evitar sentirse ansioso. El niño, que estaba aterrorizado, aceleró y corrió el segundo curso. Las preocupaciones de Brad Lloyd se hicieron realidad. Desafortunadamente para él, Irene Perere, corriendo el segundo curso, estaba en excelente forma. No hubo tensión en su cuerpo. Más bien, parecía que Irene se estaba acostumbrando a su cuerpo y aún podía mostrar un mejor desempeño. Olvidémonos de mi estado y los registros del pasado. Irene pensó en una respiración constante. ¿A qué velocidad y cómo debería organizar la resistencia para obtener el mejor récord con su nuevo cuerpo? Una tarea muy abstracta y desafiante. Sorprendentemente, sin embargo, lo calculó sin errores. En parte gracias a su visión y perspicacia mejoradas y un poco de suerte. Fue una clara bendición. Irene corrió por la arena al ritmo más eficiente y pronto encontró a una chica de cabello plateado. Ilya Lindsay. El que siempre se sentaba solo, el maestro de la competencia en crono. En el momento en que la vio, a quien ni Judith ni Brad Lloyd pudieron alcanzar, el corazón de Irene comenzó a hincharse. Una pequeña chispa. Mucho más pequeño que las brasas comunes, que se elevan en la gente común. Pero para Irene, no fue trivial. ¿Qué es este sentimiento? No podía entenderlo. Era natural. Irene, que vivió toda su vida confinado a sí mismo, ingresó a la sociedad por primera vez por el hombre de su sueño e incluso compitió por primera vez. La experiencia de Irene no fue suficiente para comprender el espíritu de lucha. Él estaba preocupado. Irene pensó. ¿Debería mantener el ritmo actual o incrementarlo? ¿O debería moverme más rápido para resolver ese extraño sentimiento dentro de mí? Es hora de elegir.
Entre las líneas dibujadas por dos hermosos colores de plata y oro, una línea caliente y roja como lava cortaba. Pan, 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 ¡guau! Siguió una respiración confusa y un fuerte rugido. Era la voz de Judith. Mientras Irene estaba perdida en sus pensamientos, miró hacia atrás en estado de shock por la voz. El pelo rojo galopaba hacia ellos a una velocidad aterradora. ¡Ah! Otro rugido y la velocidad de Judith aumentó. Pasó junto a Irene, que corría en un lugar estable, e incluso pasó cuando Ilia Lindsay estaba delante. Y la distancia se ensanchó. Parece que se ha exagerado, ¿estará bien? La preocupación cruzó por su rostro. Ilia Lindsay no cambió. Como siempre, mantuvo su ritmo. Maldición. 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 Una corriente interminable de palabrotas. Y la ira no mostró signos de amainar. El corazón estaba en llamas. Se sentía como si los pulmones se quemarían en cualquier segundo, y la sangre que fluía por el cuerpo parecía como si se estuvieran convirtiendo en piedras. Judith sabía que su cuerpo había llegado a su límite. Si no se tomaba un descanso para enfriar el calor, algo saldría mal. Pero ella no pudo hacer eso. La ira en su corazón y el cuerpo cada vez más caliente la hicieron correr hacia adelante. Nunca. Nunca perderé. Necesito ganar. Ella no quería perder. Brad Lloyd, que nació con una cuchara de oro, o Ilia Lindsay, que había sido elogiada desde su nacimiento, la molestaron. También lo hicieron los otros nobles, razón por la cual no quería ser superada por las personas que vivían una vida cómoda. No podía perder ante un noble vago que ni siquiera se movió durante 15 años. Pantalón. Jadea, jadea, jadea. Ella supo. ¿Cuánto crecimiento había tenido ese tipo en 4 meses? Aunque trabajó tan duro que incluso Judith no pudo ponerse al día, a pesar de poder hacer las pruebas de evaluación a un ritmo rápido, solo se le podía llamar un aprendiz diligente. ¿Pero qué? ¿Qué estaba haciendo ese chico antes de entrar a la escuela? ¿Se supone que eso debe ser ignorado? ¿Es esto algo a lo que tuvo que aferrarse y no darse por vencido como lo hizo en el pasado? Maldita sea, no lo sé. Judith negó con la cabeza. Ella lo sabía. El mundo es así. Justo cuando mira a Ilia e Irene con irritación, había alguien más que pensaría en ella de la misma manera. Sabía lo talentosa que era, sabía cómo la tratarían los otros niños. Pero eso no le importaba. Que se enojen. Cualquiera sea la razón, enfadarse, maldecir y jurar hasta que se sienta satisfecho. No importa si se trata de un espíritu de lucha, el deseo de ganar o un sentimiento de inferioridad, utilícelo. Rompe los límites. Al igual que lo hizo ese noble inútil. Ah. Un tercer gemido salió de la boca de Judith. Y sus piernas parecían no poder acelerar más. Ella también estaba claramente rompiendo los límites. Hug. El ranking se mantuvo por un tiempo. Judith, Ilia Lindsay, Irene Perere y Brad Lloyd. Todos siguieron ese ranking. Muy lejos, varias personas competían por el 5º lugar. Y finalmente, comenzó el curso final de evaluación intermedia. Al otro lado del lago, Judith se lanzó sin dudarlo. Era porque si se detenía, sabía que su cuerpo nunca volvería a moverse. Puá. 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 Un lugar diferente con un sonido diferente. La chica todavía estaba enojada, todavía ardía. Por eso pudo seguir moviéndose y pudo continuar estando en primer lugar. Fue increíble. Si pudiera cruzar la línea de meta a este ritmo, batirá su propio récord. No sería exagerado llamarlo milagro. Sin embargo, los milagros no suceden tan fácilmente, por eso se les llama milagros. El cuerpo de Judith, que entró, se ralentizó. Poco a poco, poco a poco. Luego en un instante. Fue demasiado. No pudo mover un solo dedo y se hundió lentamente en el agua. En el silencio, pensó. Mierda. ¿Fue porque a ella no le importaba nada, o el lago estaba demasiado frío?
Judith sintió una sensación de calma como si su ira estuviera siendo absorbida. Pudo ver que Ilia pasó junto a ella. Impertérrito como siempre. Parecía que todavía quedaba mucho espacio. Judith sonrió con tristeza. Esa perra es un verdadero monstruo. ¿Qué comiste para crecer así? Temor. Ella no pudo evitar admitirlo. Ella fue un dios desde el principio. Ni un solo aprendiz pudo pasar a Ilia. Por primera vez, la pelirroja sintió una completa sensación de derrota. Y luego se sintió más a gusto. Aunque no podía respirar, era refrescante y ya no estaba enojada porque sabía que la gente menos segura la alcanzaría. Irene Perere pronto me dejará atrás. Quizás también Brad, ese sinvergüenza vendrá en segundo lugar. Entonces, maldita sea, es molesto. Judith dejó de pensar. Irene Perere, sí, incluso Brad lo haría. Pero, francamente, era molesto que el resto de los de rango inferior la alcanzaran. Por supuesto, ya no podía hacer nada. Se estaba hundiendo y estaba a punto de perder el conocimiento. Su visión se estaba volviendo borrosa. Ella sonrió amargamente mientras cerraba los ojos. No, lo estaba intentando. Quebrar. ¿Qué? Brazos alrededor de su cuello. Un niño, un poco más alto que otros aprendices, se movía dinámicamente. Judith miró a través de su visión borrosa y sintió que el calor subía de su cabeza. Irene Perere. Este loco bastardo. Si se queda o lo envían depende de esta prueba. Además, fue una evaluación con el maestro de escuela Jan, estando presente. En un momento tan crucial, ¿vino a rescatarla en lugar de continuar con su tarea? Este tonto, demonios, no sabe que es importante, que no. Si no hubiera sido por el agua, habría hablado. Pero ella no pudo. Irene logró sacarla. La asistente, que llegó tarde, le brindó los primeros auxilios. E Irene, que miró por un momento, se arrojó hacia el lago para terminar. Por supuesto, los demás iban todos adelante. Todos trabajaron duro para permanecer en la escuela. Lo mismo ocurrió con quienes excedieron el límite de tiempo. No había niños que quisieran dejar de fumar a mitad de camino. No dejaron de moverse a pesar de romper a llorar. Todos menos Judith cruzaron la línea de meta. Por fin, llegó a su fin la evaluación intermedia de la escuela Chronosoulsmensch, que tuvo muchas sorpresas. Evaluación intermedia, 3. La evaluación más importante en la escuela de esgrima de Corno finalmente había llegado a su fin. Y el criterio de evaluación es absoluto y no relativo. Por lo tanto, todos conocieron sus resultados en el momento en que el resto terminó. Se puede decidir si pasa y no pasa sin un aviso final. Sin embargo, el ambiente en la escuela era un poco extraño. En lugar de los 35 alumnos que aprobaron, se eliminaron menos de 400. Se estaban centrando en su formación. Humph. Esta vez, necesito hacerlo. Yo puedo hacerlo. Es mucho lo que puedo hacer fácilmente. La razón fueron las palabras del instructor Karaka. Segunda evaluación. El llamado resurgimiento de los perdedores. Lo anunció con una sonrisa en su rostro, y los niños se regocijaron con eso, pero insultaron al instructor. Fue porque los criterios para la segunda evaluación fueron mucho más fáciles que los de la primera. De hecho, el primero fue absurdo. Era normal controlar el número de pasadores a medio plazo a 100 en lugar de 30. Sin embargo, gracias a la segunda evaluación, los instructores conocerán con mayor precisión la fuerza y el potencial del aprendiz. Ese Ceren tiene habilidades más que suficientes para pasar la segunda evaluación. Pero se rindió en la primera ronda y se rindió desde el principio. Honestamente, estoy decepcionado. Por otro lado, McAllen también mantuvo un nivel decente en la segunda y tampoco se rindió en la primera ronda, lo cual fue mucho más difícil que eso. Correcto. Gracias a eso rompió su mejor récord. Si pasa esta prueba, tendremos que prestarle atención. En el caso de Judith. Crono era un lugar donde solo se educaba a las personas con talento. Por lo tanto, no solo evaluaron los resultados, sino también el carácter y la fuerza mental.
Los instructores evaluaron a cada aprendiz individualmente con sus colegas. Los niños que brillaron ante la segunda oportunidad no lo sabían. Entonces finalmente, como se hicieron todos los demás, desde los rangos más altos hasta los más bajos, como Ilia y Brad. Solo quedaba uno. Los instructores, incluidos Ahmed, Karaka y Runtaral, miraron el nombre en el papel. Irene Perere. 34 de 35 candidatos seleccionados en la primera ronda. Un buen resultado, pero no notable. Sin embargo, uno no debe ser juzgado solo por los resultados. Todos estarían de acuerdo. Aquellos que vieron su prueba también lo sabrían. Los instructores, que permanecieron en silencio por un momento, miraron hacia un lado. El maestro de escuela, Jan, que no había dicho una sola palabra, abrió la boca con una sonrisa. En este caso, ¿no es esto lo correcto? El anciano escribió rápidamente en el papel de evaluación y los instructores asintieron con la cabeza. El momento en que todos estaban dispuestos a dar su consentimiento. Disculpe, maestro de escuela. ¿Qué es? Preguntó Jan a la voz que venía del exterior de la puerta. Llamar al maestro de la escuela, a pesar de saber que estaban teniendo una reunión. ¿Pasó algo? Número 101 aprendiz. La señorita Judith está aquí para ver al maestro de escuela. ¿Esa discusión? Quiero que Irene Perere, la aprendiz número 331 vuelva a tomar el examen porque no quiero que su historial sea alterado. Ian se echó a reír. Le gustó el pensamiento amable, y la acción del niño de preguntar de inmediato se sintió agradable. Algunos podrían encontrarlo de mala educación, pero no lo fue. No hubo ningún problema con eso. Porque ya habían terminado de discutirlo con buenos ojos. Sin embargo, no quería informarle de inmediato. Con una sonrisa juguetona, Jan abrió la boca. ¿En realidad? ¿Qué pasa si no podemos hacer eso? ¿Qué harías si ese fuera él? ¿Puedo mostrar? ¿Qué puedo hacer? Antes de que Jan pudiera siquiera terminar de hablar, ella habló. Judy. Mientras los instructores contenían la risa, la pelirroja maldijo. Probablemente será difícil. Podría ocurrir un accidente muy grave. Ese niño. Si actúas así, serás castigado. Aceptaré el castigo, haré lo que sea necesario para que vuelva a tomar la prueba. Que vuelva a intentarlo. Con rapidez. Ja. El comportamiento de Judith fue grosero, pero al mismo tiempo, se sintió lindo, como la rabieta de una nieta. Incluso los instructores dudaron de la reacción. El interior de la habitación se convirtió en un torrente de risas. Fue una atmósfera tan alegre y brillante al final de la evaluación. En ese tiempo, Irene Perere, la protagonista del tema, pasaba el tiempo como de costumbre. Tren. Fue una sinceridad terrible. Brad Lloyd, que lo vio correr, negó con la cabeza. Él está loco. Había estado ignorando a Irene hasta entonces, pero pensaba que la tenacidad de Irene era grande. Pero esta vez, no le gustó. En lugar de sentir, puedo tanto como puedo, simplemente se hartó de Irene. Era como si estuviera viendo a alguien diferente. Bueno, tal crecimiento milagroso hubiera sido posible. Brad recordó la evaluación intermedia de ayer. La resistencia, la fuerza y todas las demás habilidades que mostraba Irene. No tuvo más remedio que admitirlo. La actuación del chico se estaba volviendo grandiosa, Irene se estaba convirtiendo en alguien a quien nadie podía tocar. Maldición. Gruñido. Apretó los dientes. Él sabía. Que el llegar a segundo fue solo por suerte. Si Judith no hubiera sido una tonta, y si Irene no hubiera hecho algo tan estúpido como eso, los resultados habrían sido diferentes. Brad habría quedado en cuarto lugar. No perderé la próxima vez. Incluso Ilia Lindsay. Los que lo alcanzaron fueron imperdonables. Murmurando en voz baja. Brad apartó la mirada de Irene. Él es él y Brad es Brad.
Era mejor tomar un descanso que seguir a otros y hacer entrenamientos no planificados. No entiendo cómo diablos logró ese crecimiento. Pero Brad quería crecer a su manera. Pensando en eso, Brad se alejó. Humph. Humph. Irene siguió entrenando. Fue absurdo. Justo un día antes, se había esforzado al máximo en la evaluación, y era común tomarse un descanso después de eso. Era natural que Brad eligiera descansar. Y eso es algo que ocurre en el caso general. Irene se enfrenta al hombre de sus sueños todas las noches. Sabía lo que hacía ese hombre todas las noches. Sabía que lo que estaba haciendo no era nada comparado con eso. Irene sabía que el hombre no se tomaba un descanso incluso después de entrenar durante medio año. Fue cuando estaba concentrado en el pensamiento y equilibrado. ¿Por qué hiciste eso? Una voz desde atrás. Una voz familiar. Lo conocía muy bien. Solo hubo una persona que habló con Irene después de la prueba de admisión. Ilya Lindsay. Una hermosa chica de cabello plateado, de aspecto frío, le llamó la atención. Pero algo fue extraño. Tenía ojos indiferentes y una expresión fría. Quizás, una persona común no se habría sentido diferente. Sin embargo, desde ayer Irene, cuya visión se había abierto, podía sentirlo. El hecho de que intentaba ocultar su disgusto. Y que la razón era Irene y nadie más. Irene dejó de moverse. ¿Hacer qué? ¿Sabes qué? No lo sé. ¿Salvar a Judith, se trata de eso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que hacer eso? Como de costumbre, una voz sin emoción. Irene lo supo de nuevo. La razón por la que su voz sonaba igual era porque estaba reprimiendo sus emociones. Fue porque estaba muy decepcionada con el comportamiento de Irene y estaba enojada. Entendió la actitud de Ilya Lindsay. Por eso, el premio del 5º lugar se disparó. El maestro de escuela de la escuela Crono, Jan, daría una recompensa. Algo de gran valor. ¿Cuántas posibilidades tendría uno de ganar un premio del mejor espadachín del continente? Nunca en la vida. Incluso Irene, que acababa de empezar con la espada, quería ser premiada. Pero si alguien le pregunta si se arrepiente de haber salvado a Judith. Simplemente sentí que tenía que hacerse. Irene no tuvo más remedio que responder que no se arrepintió. Por supuesto, no todo el mundo era así. Su expresión se rompió al escuchar esas palabras. Sus ojos se enfurecieron y su expresión facial cambió un poco. En ese estado, la chica de cabello plateado escupió palabras frías. Eso es una tontería, ¿lo sabías? Hubo muchos que habrían salvado a Judith. Esa recompensa. Es una recompensa de quien es el mejor del continente. Entiendes que es más valioso que el oro, ¿verdad? Podrías haberte enseñado el maestro de la escuela. No es solo eso. Hubieras podido cerrar la boca a todos los que te ridiculizaron y te despreciaron. ¿Sabía usted qué? Las palabras de Ilya fluyeron. Irene escuchó en silencio. Todo fue correcto. Como ella dijo, muchos podrían haber salvado a Judith si no fuera él, y el premio fue mucho mayor. Una oportunidad para estar erguido frente a los demás que lo ignoraron. Sin embargo, abandonó todo eso. Sin embargo, no se arrepintió. Irene, que se había quedado callada, abrió la boca. ¿Sabes, solían llamarme un noble vago? Estuve atrapado en un pantano durante bastante tiempo. No es excusa, pero considerando que, esto realmente. Irene recordó su pasado. De los 5 a los 15 años. De hecho, fue una reclusión atroz y prolongada. No pudo hacer ningún progreso en su vida y siguió hundiéndose. Incluso con los sueños, se mantuvo igual. Fue solo porque el deporte cambió del sueño a la espada, su mundo cambió. Sí. Quizás todavía se estaría hundiendo. Si no fuera por su familia, que siempre lo amó. Un padre de aspecto franco pero afectuoso, una madre benévola que no es su madre y una hermana pequeña incluso amorosa tomaron de la mano a Irene y lo sacaron del pantano. Salí a la superficie con la ayuda de tanta gente,
fingiendo no ver cuando otra persona se está hundiendo. No creo que pueda hacer eso. Eso fue todo. Por eso hice eso ayer. Después de terminar su historia, miró al cielo. Irene se volvió y miró a los ojos a Ilia. Tenía una expresión de enojo en su rostro, como si estuviera sosteniendo algo caliente dentro de su cuerpo. Ilia, que se sobresaltó en silencio durante un rato, se dio la vuelta rápidamente. Y dijo: ¿Dijiste que nunca antes habías usado una espada? Hasta el año pasado. Sí. El entrenamiento físico y el manejo de la espada son diferentes. Ambos requieren trabajo duro y talento, pero, para el manejo de la espada, el talento es mucho más importante. El hecho de que decidieras perder el premio del maestro de escuela por el juicio de ayer, significa que ya no recibirás mi ayuda, y que por eso, volverás a ser el hazmerreír de los demás. Significaba que estaba herida y la voz tranquila de Ilia había cambiado. Como de costumbre, hacía frío. Y con eso, terminó su discurso. Espero que no te arrepientas. Ilia Lindsay dejando ese lugar dejó una impresión duradera. Irene observó durante mucho tiempo hasta que ya no pudo ver su cabello plateado. A pesar de estar en pleno verano, podía sentir la frialdad de su cuerpo y sus palabras. Le dije que no me importa la opinión de otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué parecía importarle más que Irene? No podía entenderlo. Nunca había conversado con otras personas, por lo que a Irene le resultó imposible entenderlo. Aún así, luchó durante mucho tiempo tratando de entender a Ilia Lindsay. Pasara lo que pasara, ella era la única aprendiz de la escuela que lo miraba sin prejuicios. Recibí mucha ayuda. ¿Qué habría hecho sin la ayuda de Ilia? Lejos de estar calificado a mitad de periodo, habría terminado esperando a que se colocara la segunda evaluación. Por eso Irene quería comprender las emociones de la chica de cabello plateado y aliviar su enojo si era posible. Por supuesto, no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo podría aprender a comprender los sentimientos de una niña que tiene aproximadamente la misma edad que su hermana? Irene negó con la cabeza y comenzó a correr por el curso. 2 días después. También se realizó la segunda evaluación intermedia, que incluyó 78 pasantes adicionales y un total de 113 pasantes exitosos. Alrededor de 300 futuros aprendices no tuvieron más remedio que salir llorando de la sala de manejo de la espada. Como hubo tristes, también hubo felices. Los que terminaron en los 5 primeros lugares. 5 niños, Ilia Lindsay y Brad y otros se pararon en el podio con sonrisas. En particular, Lance Peterson, uno de los seguidores de Brad, tuvo dificultades para tapar la sonrisa en su boca. Probablemente porque nunca pensó que estaría entre los 5 primeros. Irene, gracias a esa idiota de Irene estoy aquí. Lance Peterson, que tuvo suerte esta vez, vio a Irene poco después. Tis, bastardo patético. ¿Qué estaba haciendo durante la prueba? ¿Quería fingir ser amable? ¿En esa situación? Aunque estoy feliz. Si es un tipo sin espíritu competitivo, es obvio que no pasará las pruebas. Algunos aprendices de mente estrecha pensaban como tales. No pudieron burlarse de Irene, mostró una gran habilidad en la primera ronda de la evaluación, pero después de que salvó a Judith, a los otros aprendices no les importó el crecimiento de Irene. No querían que la persona a la que menospreciaban lo hiciera bien. Esperaban que cayera. Por eso no pudieron entender las palabras del maestro de escuela Ian, que siguió. Futura aprendiz 311, Irene Perere. Sí. Venid a la premiación, cerca del podio infantil. Incluso Ilia Lindsay y Brad parecían sorprendidos. Judith, que había visitado a Ian para solicitar que Irene volviera a realizar la prueba, fue la única que aplaudió de alegría. Entrevista del ganador 1. La escuela de Crono no era un campo de entrenamiento de caballeros. Es un lugar donde se enseña la espada a los mejores. Y ni una sola persona vería a un espadachín de Crono como una persona común. Y no se trataba solo de las habilidades. Son tan buenos como los caballeros que valoran el honor y la moralidad, la llamada caballería, y son elogiados como más caballeros que caballeros. Así era como funcionaba el manejo de la espada de Crono. Las competiciones son muy divertidas. Hace que los momentos de soledad y dolor sean más agradables. Además,
las competiciones son importantes. Te permite alcanzar un nivel que nunca podrías alcanzar solo. Si persigues a alguien que está por delante de ti, o luchas por evitar ser atrapado por alguien que te está siguiendo, terminas logrando algo que te sorprende. Pero, si uno se concentra demasiado en él, no podrá ver lo que es importante. Ian dijo eso mirando a todos los aprendices exitosos. Todos los aprendices se estremecieron. Ian sonrió alegremente y continuó hablando. Como Irene Perere no hizo eso. Se sacrificó a pesar de saber que podría terminar siendo el último en la evaluación y salvó a un aprendiz que se estaba ahogando. Cada uno de nosotros puede tener una opinión diferente, pero todos los instructores, incluido yo, estuvimos de acuerdo en que lo que hizo fue una acción digna. Esa es la razón por la que este aprendiz está en el podio. Las palabras cesaron. La multitud se quedó en silencio. Miraban al maestro de escuela, los instructores e Irene Perere. Ian, que deliberadamente tomó un espacio, abrió la boca de nuevo. Habló con voz pesada. Esta escuela te está ayudando a dominar mejor tu espada para que puedas desarrollar plenamente tus talentos. Pero todos sabemos que eso no es lo único que enseñamos aquí. Antes de pensar en cómo manejar mejor la espada y por qué estás afinando tus habilidades, ¿qué harás con el poder que ganaste? Quiero que pienses en eso al menos una vez. Pronto, el discurso terminó. Después de eso, siguió el proceso de adjudicación de rutina. No fueron 5, sino 6 ganadores, entre ellos Irene Perere. Aplaudir, 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 aplaudir. Todos los participantes fueron recibidos con aplausos. Pero sus pensamientos eran diferentes. Lance Peterson estaba avergonzado de sí mismo por faltarle el respeto a Irene. Y algunos otros niños no cambiaron de opinión. Se juzgó que ese vagabundo había fingido ser amable para llamar la atención de Ian. Y hubo algunos que realmente pensaron en la razón por la que querían empuñar una espada, y algunos aprendices estaban mirando hacia atrás en sus clases de educación del carácter a las que no prestaron atención en artes liberales. Una vez más, todos se volvieron más conscientes de Irene Perere. Mucho más que nunca. Después de los premios, se entregó una semana de tiempo libre. El primer tiempo libre otorgado a los aprendices. Permitieron tiempo libre antes de la mitad de periodo, pero tomarse un descanso antes de la mitad de periodo era algo que nadie haría. Los niños lo soltaron y lo disfrutaron. Por supuesto, Irene no siguió eso. Seguía manteniendo su rutina. Continuó practicando la rutina que había planeado. Nada ha cambiado. Nada cambió realmente, excepto que su relación con Ilya Lindsay, quien siempre se preocupó por él, se rompió. Fue cuando estaba corriendo por la pista. ¡Tag! ¡Ya! Lo lamento. Y gracias. Judith apareció de repente y dijo esas palabras mientras le daba palmaditas en la espalda. Irene se quedó un momento y luego exclamó. ¡Oh! Se dio cuenta de que ella estaba hablando del incidente cuando la había salvado. Nunca pensé que Judith te daría las gracias. Fue impactante, pero podía entenderlo. Irene sonrió y asintió. Pero había una pregunta. Pero, ¿de qué te arrepientes? Suficiente. Lamento una cosa y también estoy agradecido. Hay 2 cosas que te debo, pero creo que ayudó bastante ver que recibiste el premio en el sermón, ¿verdad? ¿Oh? ¿Qué estaba diciendo ella? Irene recibió un premio por salvarla cuando necesitaba ayuda. ¿Realmente iba a atribuirse el mérito de haberse ahogado? Mientras pensaba eso, Judith abrió la boca. Pagué 1, y tengo que devolverte un favor. Lo pensaré y lo pagaré lentamente. De todos modos, ya que eso está arreglado, estaré a tu cuidado de ahora en adelante. ¿Por qué no me respondes? ¿Oh? Ah. Bueno, no te molestaré más. Trabaja duro. La chica pelirroja que dijo lo que quería, desapareció de inmediato. Irene, que la miró, se echó a reír. No fue un mal presentimiento. No importa lo que quisiera decir, Judith no quiso decir nada malo. Era la primera vez que alguien que no era Ilya hablaba con él. Sin embargo, sus palabras fueron bastante únicas y frescas. No tengo ni idea.
Fue cuando Irene luchaba por comprender la situación. Se le acercó un asistente de rostro familiar. Futura aprendiz 311, Irene Perere. Sí. El maestro de la escuela te está llamando. Lávate y prepárate. Sí. No había nadie con quien hablar ni nadie a quien preguntar. Y tampoco había necesidad de eso. Se preparó rápidamente y se dirigió al salón del maestro de la escuela. Sé. Definitivamente he entendido que he sido demasiado estrecho de miras. No tienes que rebajarte así. Es algo que las personas de mente estrecha no pueden hacer, admitiendo sus defectos de inmediato. No es necesario que se culpe demasiado a sí mismo. No es así. ¿Cómo puedo tomarme tan a la ligera las palabras del maestro de la escuela? Ja ja. Lo que dijiste es correcto. Estoy aquí para aprender más sobre el mundo. Insistí con arrogancia en usar mi propio método. Como ha aconsejado el maestro de la escuela, a partir de ahora, si surge algo nuevo, aprenderé. Incluso si es de alguien mucho peor que yo. Brad se maldijo a sí mismo. Aunque no dijo las últimas palabras en voz alta. Ian, que lo miraba, asintió con una sonrisa feliz. Tiene gusto por aprender. Brad no era un genio que aprende 10 cosas de uno, pero era lo suficientemente inteligente como para aprender 2 cosas de uno. No hubo fallas, ni mental ni físicamente. Aunque era terco y orgulloso por ser un noble, considerando su responsabilidad, no era culpa suya. Y era algo que él corregiría. Los aprendices definitivamente parecían de gran calidad. Ian, que pensó para sí mismo, abrió la boca. Me alegro de que lo hayas conseguido. Entonces, ¿cuál sería el premio que quieres? Naturalmente, una palabra preciosa no se puede cambiar por oro. Guardaré estas palabras en mi corazón por el resto de mi vida. Eso es un poco oneroso, pero no es malo. Entonces, regresaré. Ian asintió mientras Brad retrocedía cortésmente. Era raro ver una actitud noble y fuerte en un niño de 13 años. Este tipo habría tomado la primera posición si esos 3 no estuvieran allí. Sin embargo, desafortunadamente, esta vez hay demasiadas personas prominentes. Eso era cierto. Normalmente, de 3 a 4 personas con talento lucharían por la cima. Si alguno de ellos mostró una actuación abrumadora, los demás se sentirían deprimidos. Y ahora, entró la persona en cuestión. Ilya Lindsay, la chica con un hermoso cabello plateado. Como recompensa, me gustaría tener una guía completa del maestro de la escuela. Eres bastante grosero. Es una solicitud que no puedo hacer. ¿Me entiendes? No tengo ninguna intención de enseñar mi espada a alguien sabiendo que me crearía enemigos. Ilya guardó silencio. Ian chasqueó la cabeza y negó con la cabeza. Toma mi consejo. Deje de dejarse llevar por los demás y viva su vida. No pierdas tu tiempo aquí atado a una obsesión y vuelve con tu familia y aprende la espada de tu familia. Te ayudará mucho más. ¿Lo entiendes? Quiero la guía del maestro de la escuela. Eres terco. Ian suspiró mientras miraba a la chica con ojos tristes. Otros no podían sentirlo, pero él lo sabía. Así como el rostro de una persona puede reflejarse en el agua, la energía que proviene de ella podría darle un vistazo de las odiosas llamas en lo más profundo del corazón de la niña. Pero no pudo averiguar cómo apagar las llamas. Al final, Ian asintió con la cabeza. Se levantó y arrojó una espada de madera que colgaba de la pared a Ilya. Sacó una espada de madera de su cintura y dijo: Esta habitación es bastante grande, así que está bien hacer esto aquí. Gracias. Ilya inclinó la cabeza. Las chispas brillaron en sus ojos mientras se enderezaba. Habían pasado 20 minutos. Después de completar, recibió muchos consejos relacionados con la espada y se retiró con una expresión de satisfacción. Gracias por la gracia que ha mostrado. Nunca olvidaré. Hacer clic. La expresión de Ian no era tan buena. Un niño más dotado que nadie, el tesoro del continente, estaba pensando en recorrer un camino difícil y doloroso. Ni siquiera tuvo un final que valiera la pena.
Según su experiencia, lo único que le esperaría a la niña sería el arrepentimiento y la decepción. Pero no hay nada que pueda hacer. Uno puede llevar a una vaca al agua, pero no puede obligarla a beber. No podía hacerla cambiar de opinión. Tendría que darse cuenta por sí misma. Para salir de este vano camino. Sinceramente preocupado por ella, Ian oró por su brillante futuro. ¿Puedo pasar? Por supuesto, pasa. Ian rápidamente se apartó de sus pensamientos. No podía seguir preocupándose. Eso no sería adecuado para los otros aprendices. Sonrió y miró a la última, Irene. Bien, ¿sabes por qué te llamé? Sí. Como era de esperar, para darte un premio. ¿Hay algo que le gustaría recibir? No importa incluso si no es material. No eran palabras vacías. Esa era su verdadera intención. No les dijo eso a los 5 aprendices anteriores. Fue porque ya había descubierto las intenciones de todos y lo que preguntarían. Aunque no le dio a Ilia Lindsay lo que ella pidió. Sin embargo, Irene era diferente. Incluso desde la perspectiva de un anciano que vivió durante mucho tiempo. Incluso con su energía similar al agua, que reflejaba la mente de la otra persona, no podía comprender con precisión qué tipo de existencia era el chico frente a él. Me quedaré aquí y lo vigilaré. Ian ya había terminado con sus pensamientos. Miró al aprendiz, quien abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Puedes decirlo cómodamente. Este anciano tiene fuentes. Puedo escuchar casi cualquier cosa, incluso si es difícil, no me ofenderé. Ahora, ¿qué quieres recibir? ¿Le dieron valor esas palabras? Irene, que había estado sentada con la mirada baja, hizo contacto visual. Y después de respirar un poco, confesó las palabras que contenía en su interior. Entrevista del ganador 2. No pasó ni un tiempo corto ni largo. Después de hablar, Irene volvió a bajar la mirada. Mirándolo, Ian no habló durante mucho tiempo. Acariciando su barbilla, tocó la taza de té vacía. Mientras seguía pensando, Ian abrió la boca. Entonces, en resumen, ¿desea un consejo para reconciliarse con otros aprendices? Sí. ¿Y esa aprendiz no es otra que la señorita Ilia Lindsay? Sí. Lamento si esta fue una solicitud grosera. Solo, ya que nadie ha hecho eso, esta era la única forma en que yo, solo lo siento. No, no hay nada de malo. En realidad. Ian hizo un gesto con la mano. Él fue quien dijo que se podía pedir cualquier tipo de recompensa. No había forma de que pudiera decirles a los aprendices lo buena e irrespetuosa que era una solicitud. Pero... Sin embargo, este anciano está un poco avergonzado. Eso fue todo. Era la verdad. El maestro de escuela y el aprendiz se conocieron. Por supuesto, la recompensa tendría que hacer algo con espadas o enseñanza en general. Sin embargo, Irene tenía una solicitud completamente diferente, incluso el experimentado Ian estaba nervioso. Sin embargo, por un breve momento, el interés creció en el corazón del anciano. Ian sonrió alegremente y continuó. Señorita Ilia, conocía a ese niño. Yo no sabía eso. No fue así. ¿Eh? ¿Entonces? ¿Se hicieron amigos en la escuela? Eso también es asombroso. La conozco personalmente y tiene una personalidad difícil. No estamos cerca. Solo unas pocas palabras durante el autoentrenamiento. Uf, no sabía que ella haría eso. Murmuró Ian. No se conocían antes, pero no son amigos cercanos. Aún así, hubo una disputa y el chico estaba tratando de resolverla. Ian no podía entender la situación en absoluto. Primero, me gustaría escuchar más de esto. No sé cuál es la situación, así que no estoy seguro de lo que se supone que debo decirte. ¿De qué debo contarte? Cuéntamelo todo. ¿Cómo hablaste? ¿Cómo se ofendió y por qué quieres reconciliarte con ella? Haré todo lo posible para asesorarlo. Gracias. ¿Eso? Irene asintió y empezó a hablar. No era muy bueno hablando. A veces,
el contenido fluía sin problemas y, a veces, le costaba usar las palabras adecuadas. Pero no fue incomprensible. Incluso en la cruda historia, había algo que podía entenderse. Todos los aprendices claramente habían ignorado a este chico. Ilya Lindsay no lo hizo. Mientras que los demás tenían un prejuicio contra el chico. Ilya Lindsay no lo hizo. Ian cerró los ojos y asintió. Puedo entender por qué hizo una petición tan absurda. No estaba seguro antes. ¿De qué tipo de trasfondo había venido este chico? Para Irene, que había sido separada del mundo desde su infancia, la ayuda de Ilya fue muy importante. Por supuesto, hay algunas dudas que tengo pero... Ian abrió los ojos. Expresión vacía. Sin embargo, no pudo averiguar cómo lidiar con el chico. ¿Debería comenzar por consultar la preocupación del niño? Murmuró y aplaudió. Bonito. ¿Debo empezar a aconsejar al chico con problemas? Después de que pasó un tiempo, la conversación terminó sin problemas. El consejo de Ian terminó solo en un nivel general, pero Irene lo agradeció. Para él, que había perdido toda su vida, esto era más que suficiente. Inclinó la cabeza, dijo Irene. Gracias, maestro de escuela. Gracias, todo lo que hice fue escupir las palabras de un anciano. No. Fue realmente útil. Me alegro de poder ser de alguna ayuda, pero no fue gran cosa. Tengo confianza en la lucha con espadas, así que puedo decirte muchas cosas sobre eso, pero, jaja. Han pasado muchos años desde que le di un consejo sobre cualquier otra cosa que no fuera la espada. Ian cerró los ojos e Irene se quedó en silencio. Después de un rato, Ian, que se aclaró la garganta, continuó. Correcto. Ya es suficiente hablar sobre Ilya, ahora ve al grano. ¿Sí? ¿El punto? ¿Qué significa eso? No te he dado nada todavía. ¿No fue el consejo la recompensa que pidió? Irene se sorprendió. Ian negó con la cabeza con expresión seria. ¿No te lo dije? Confío en mi espada, pero no en las relaciones. Mi conciencia no permite que esto se considere una recompensa. La presión se elevó del cuerpo de Ian. Una presión solemne que solo un maestro podía ver. Incluso Irene Perere, que carecía de habilidades, podía sentirlo. No fue doloroso ni nada. Simplemente él le hizo darse cuenta de lo genial que era el anciano bajo frente a él. Suficiente de eso. Déjame enseñarte la espada. Prometo hacer todo lo posible para responder cualquier pregunta que me haga. Entonces, si hay algo corriendo en tu corazón, no dudes en decírmelo. La presión creció. Aunque creó una fuerza sobre el oponente, creó un sentimiento de confiabilidad. Por lo tanto, creó una atmósfera en la que la otra persona confiaría. En medio de eso, Irene permaneció en silencio durante mucho tiempo. El anciano se ensanchó mientras miraba al niño. Extraña tensión. La respuesta de Irene fue bastante desgarradora. Lo siento. Lo que se supone que debo preguntar, ni siquiera lo sé. El hombre se quedó en silencio mientras Irene continuaba. Puede que ya lo sepas, pero solo comencé a entrenar con la espada un mes antes de unirme a la escuela. Incluso entonces, nadie me guió, solo lo manejé yo mismo. ¿Eso es así? Sí, eso es correcto. Es bastante vergonzoso, pero ni siquiera sé qué se supone que debo preguntar. No eran solo palabras vacías. Eso era un hecho, ya que Irene bajó la cabeza mientras él hablaba. Él continuó. Lo siento mucho. No es que desconozca la gran oportunidad que tiene esta oportunidad. Lamento no tener más remedio que darte una respuesta tan pésima. Levanta tu cabeza. ¿Eh? Ah, sí. Irene levantó la cabeza. Y sus ojos se encontraron. Como el lago azul, del que no se podía saber dónde terminaba, no se apartaban los ojos el uno del otro. El niño había olvidado que era de mala educación mirar fijamente y siguió mirando al anciano. Pasó poco tiempo. Aplaudir. Ah. Ian aplaudió. Irene Perere,
que tenía una expresión en blanco, volvió a sus sentidos. Y dijo: «Lo siento». «¿De qué estás arrepentido?» «No te disculpes con demasiada frecuencia. Un buen aprendiz debería estar orgulloso». Por supuesto, no estaba diciendo que los aprendices debieran actuar de manera descortés. Ian bebió un sorbo de su té frío. Su apariencia no era diferente a la de un hombre común que camina por un pueblo rural. La presión en la habitación desapareció de repente. Mientras Irene se sentía perdida, Ian continuó: «Lo entiendo. Pospongamos la recompensa». «¿Eh? Puede volver más tarde cuando lo desee». «Ah. O puedo enseñarte lo que creo que es necesario». «¿Quieres eso?» «No. Gracias». Irene se levantó y asintió. Ian habló con una leve sonrisa. «Ok. Entonces puedes irte». «Sí. Gracias». Irene inclinó la cabeza y salió de la habitación. Aunque todavía parecía inquieto. Ian miró al chico con una sonrisa en su rostro. Su expresión cambió solo después de que la puerta se cerró. Realmente, él es realmente un niño inusual. Nerviosa. Fue en el pasado, y más ahora. Sacudió la cabeza. ¿Tiene sentido que un chico con una espada rechace la enseñanza de la espada? No, nunca. Su espada es de gran valor. Entre los espadachines, había muchos espadachines que eran como las estrellas en el cielo nocturno, pero ¿cuántas personas se llaman maestros de la espada? Entre ellos, ¿cuánto valdrían sus enseñanzas, que no pueden aprenderse de otros ni compararse con otras? No hay necesidad de pensar mucho. Pero desperdició la oportunidad 2 veces. No fue exactamente una patada. La primera fue una pregunta que no tenía nada que ver con la espada, y la segunda fue simplemente retener una respuesta. Pero Ian no entendió. Pero el comportamiento de Irene Perere era demasiado extraño para ser considerado como un aspirante aprendiz. Bien, ¿cómo? Era como si ya estuviera recibiendo una buena instrucción, parece que no necesitaba la guía de nadie más. Juju, ¿qué estoy pensando? Ian sonrió. Una especulación absurda. Sacudió la cabeza y tomó un sorbo de té. De cualquier manera, ver al niño fue divertido. No se puede ignorar el potencial del individuo, y fue muy interesante en términos de la influencia que tuvo en los otros aprendices. Aproximadamente el 80% de la razón por la que quería quedarse aquí era por el niño. Ahora que lo pienso, había uno que era tan único como él. Ian se levantó de su asiento y miró por la ventana. Hace 8 años, se acordó de un aprendiz. Talento y confianza abrumadores junto con una personalidad impredecible. Bueno, los colores son completamente diferentes. Cuando terminó de hablar consigo mismo, Ian miró por la ventana durante mucho tiempo. El día después de la reunión. Alrededor de 100 alumnos se reunieron en el auditorio. Los niños miraron el podio con ojos llenos de anticipación y apareció Ahmed. Como todo el mundo sabe, a partir de hoy, comenzaremos con el manejo de la espada. Los rostros de todos se iluminaron. Obviamente lo hicieron. A excepción de Irene, todos habían estado aprendiendo espadas mucho antes de ingresar a la escuela. Para ellos, los últimos 4 meses fueron dolorosos. Aquellos que no pudieron ocultar su alegría apretaron los puños y sus labios formaron una sonrisa. Sorprendentemente, incluso Ahmed tenía una sonrisa en su rostro. ¿Estás deseando que llegue? Yo también. Como todos saben, incluso el manejo de la espada es diferente dependiendo del tipo de espada que se empuñe. Significa que el poder de un erudito débil, un leñador sano y la barra diagonal de un caballero son muy diferentes. Ahmed miró a los aprendices. Todos y cada uno, sin excepciones. Y miró a Irene. Cuando hizo contacto visual, sonrió y habló. Todos sigan adelante. Sienta plenamente los logros de los últimos 4 meses. Recogiendo la espada, 1. La escuela Chronoswordsmanship apuntaba a crear espadachines positivos. No era un ambiente agradable debido al riguroso y arduo plan de estudios, pero no siempre eran estrictos. Porque no era un ejército.
Pero a pesar de eso, hoy el ambiente de los aprendices fue mucho más brillante y alegre. Todo fue gracias a las palabras de Ahmed en el auditorio. Te estoy dando la oportunidad de blandir espadas libremente, siempre y cuando no te excedas. No sigas mirándolos y balanceándolos. Y siéntelo. El poder que emana de tu cuerpo mientras mueves tu espada después de 4 meses. No había nada más emocionante para aquellos niños a los que se les había prohibido tocar palos durante 100 días que se les permitiera manejar espadas. Unos 100 alumnos se trasladaron al gran gimnasio, charlando con sus amigos, tarareando o sonriendo. Entre ellos, la que parecía más emocionada era Judith. Tortuga, tortuga, dame la espada tan preciada, o de lo contrario, te asaré. Si no obtengo lo mejor, te hornearé. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Nada, era la primera vez que escuchaba una canción así. Un poco exagerado. ¿Sí? En el lugar donde vivía, mucha gente cantó esta canción. Judith ladeó la cabeza ante la expresión de desconcierto de Irene Perere. Ella no pensó demasiado. Sonriendo de nuevo, volvió a tararear la canción. Grueso, grueso, te daré una espada vieja, una espada nueva. Si me sirves, freiré. Irene todavía estaba desconcertada por la canción de Judith, pero no se molestó más. Más bien, la reacción vino desde atrás. ¿Te has vuelto loco? ¿No es así, Sir Lloyd? Brad Lloyd levemente ante las palabras de Lance Peterson. El estado de ánimo de Judith era diferente al habitual, e incluso él lo notó. Al principio, nunca permitió que nadie se le acercara, como un erizo. No, el erizo se queda con él. Y está actuando como una serpiente. De todos modos, esa persona estaba actuando de manera brillante. Lance Peterson habló una vez más. ¿Algo salió mal después de ahogarse? Bueno, supongo que nada salió mal al verla pegarse a la persona que la salvó. Bueno, eso es cierto, pero sigue siendo ridículo. Pero, ¿tiene sentido este tipo de comportamiento? Sí. Solo mirarla me pone la piel de gallina. Sí. Sí. Otras 2 personas estuvieron de acuerdo con Lance Peterson. Se burlaron del cambio en Judith, que parecía alegre y burbujeante. Y miraron a Brad. Cuando uno aplasta a su rival, es normal tener una reacción agradable. Pero el pensamiento de Brad no se detuvo con Judith. El niño miró a Ilia Lindsay, de cabello plateado, que caminaba delante de ellos. Irene Perere e Ilia Lindsay. ¿Pasó algo entre esos dos? No muchos se habrían dado cuenta, pero él lo sintió. Ilia, que solo mostró un favor especial a Irene, fue diferente. En cambio, parecía que se estaban volviendo más distantes. No era seguro. Porque la única base para su juicio fue la incomodidad cuando los dos se cruzaron en el auditorio. Pero no fue algo interesante para él. Si los miro más de cerca, lo sabré. Brad asintió y mantuvo el asunto en su cabeza. Sin embargo, no siguió pensando en eso. Fue porque estaba esperando lo que sucedería. Apretó los puños. Sintió un poder incomparable con el de antes. Brad miró a Judith y luego a Irene, que estaba a su lado con una agradable sonrisa. Se dijo que apenas entrenó la espada. Lo que significaba que Irene no lo sabría. La inquietud que sintió Brad durante los últimos 4 meses. La emoción que sentiría una persona entrenada en la espada. Lo que significaba que Irene no podía competir con él. A pesar de que mostró un excelente desempeño a mitad de periodo. Al menos mientras todavía está en la escuela. Fue cuando Brad se perdió en sus pensamientos. De repente, la apariencia de un gran salón se desarrolló frente a los alumnos. Una escena completamente diferente en comparación con la mitad de periodo. Una habitación mucho más limpia que la sala de fitness y un espacio abierto mucho más amplio les dio la bienvenida. Pero eso no fue lo que notaron los niños. En una esquina se exhibían numerosas espadas de madera de colores. Llamas ardieron en sus ojos. Como dije antes, durante 2 horas tendrás la oportunidad de empuñar una espada. Asegúrate de tomar la espada de madera que quieras bajo la guía de los asistentes. Sí. Sí. Ahmed les informó.
Y los asistentes llevaron a los aprendices al puesto de armas. El proceso fue rápido y fluido. Fue porque incluso ellos lo sabían. Los chavales ya estaban interesados y entrenados en el combate con espadas, por eso entraron a Crono, que era el mejor del continente, y por lo tanto estos eran chavales que llevan años caminando por el camino de la espada. Hacerlos esperar más era como una tortura. Zad, el proceso de selección de una espada de madera por parte de los aprendices procedió en un instante. Y después de un tiempo, el sonido de fuertes vítores y espadas blandiendo resonó en el salón de la espada. MMM. Gun. S. Wush. Hmf. Wei. Los aprendices empuñaban las espadas como si no les importara nada más. Algunos de ellos también parecían un poco sorprendidos. Había pasado tanto tiempo desde que sostenían una espada, que incluso pensaron que nunca llegarían a sostenerla. Y el aumento de su poder físico, cada uno de sus movimientos y su equilibrio, todo se volvió más suave. ¡Wow! ¿Cómo me muevo así? Solía pensar que si lo hacía 3 veces, lo haría bien al menos una vez. Incluso cuando lo balanceo más violentamente, mi centro ya no colapsa. Aunque es una espada de madera, no es demasiado ligera. Algunos ni siquiera sabían que estaban hablando consigo mismos mientras balanceaban sus espadas una y otra vez, incapaces de ocultar su emoción. Ahmed sonrió mientras miraba los rostros felices de los aprendices. Por supuesto. No es solo su fuerza y resistencia. Bien, no era su fuerza. El sistema de entrenamiento y recuperación sistemático y eficaz de Crono elevó las habilidades físicas de todos los alumnos. No solo cambiaron aspectos intuitivos como la fuerza, la resistencia y la velocidad, sino también áreas como la coordinación, el equilibrio y la precisión. Por supuesto, el hecho de que tales cosas no se puedan ver no significa que no se pueda notar la diferencia. Los aprendices se jactaron de su habilidad con la espada, inspeccionaron cada rincón y grieta del movimiento de su cuerpo. Después de hacerlo, quedaron encantados. Sin embargo, el agradable ambiente no duró mucho. Gradualmente, a medida que pasaba el tiempo, la tensión y la emoción disminuyeron. Fácil. Nadie me está viendo. Maldición. Por mucho que yo haya crecido, también lo han hecho los demás. Correcto. La alegría de sostener las espadas les hizo olvidar que todos estaban compitiendo. Estaban felices solo con su crecimiento. Ni una sola persona a su alrededor era débil. Los ojos del aprendiz se volvieron gradualmente más agudos al darse cuenta de la verdad. Y se pusieron ocupados. Centraron toda su atención en comprender el nivel de los demás. Uno y otra persona. Los ojos de los niños, que se habían concentrado en los movimientos de sus compañeros, se concentraron en una persona. ¿Fue Ilia Lindsay? No. No fue Judith, o Brad Lloyd o cualquier otro clasificado que se subió al podio durante el premio. Fue Irene Perere. Al verlo no coger una espada y mirar sin comprender el soporte de espadas, pensó alguien. ¿Alguna vez entrenó con una espada antes? No, sabían que aprendió un poco. Bien, no pasó mucho tiempo. Como máximo, 1 mes de formación. Los niños que recordaron eso asintieron con la cabeza. Irene no lo sabría. ¿Cuánto tiempo han estado esperando los niños para sostener una espada? Para ellos, que nunca soltaron sus espadas, los últimos 4 meses fueron dolorosos. El viejo nunca lo sabría. Por eso Irene parecía tan relajada. Oh. Se está moviendo. ¿Sintió sus miradas? Irene, que había estado todavía tan lejos, se conmovió. Mientras caminaba hacia el estante de armas, algunos estaban a favor y otros tenían cierta hostilidad. Y el niño tomó una espada. ¡Jue! Mucho más grande y pesado que uno habitual. Una gran espada que haría jadear de dolor a cualquier persona por su peso. Sin embargo, no fue un peso pesado para Irene. Irene, al sentir la diferencia en su cuerpo, cerró los ojos. Uf. El noble vago ha desperdiciado su vida. El noble perezoso ha llevado una vida holgazana. El noble perezoso se ha entrenado durante muy poco tiempo con la espada. El perezoso ni siquiera sabe qué hacer con una espada.
Eso estuvo bien. No se puede negar nada. Incluso entonces. El noble inútil había estado esperando este día más que nadie. En el anhelo que no podía satisfacerse con solo mirar al hombre en el sueño, tuvo que controlar su mente y cuerpo sosteniendo el colgante de espada que colgaba de su cuello. Por eso no pudo moverse de inmediato. Cuando tuvo la oportunidad, se tomó un tiempo para moverse. Pero ahora tenía que hacerlo. Irene, que logró calmar su corazón, exhaló nuevamente. Podía sentir todo su cuerpo temblando de emoción. Uf. En realidad, no lo sabía. ¿Eran propios los sentimientos? ¿O eran una manifestación del hombre en sus sueños? No podía entenderlo. Por supuesto. Eso no le importaba. Sacudiendo sus pensamientos, levantó la gran espada. Y... ¡Ush! Lo bajó y lo cortó con más fuerza que nadie. ¿Oh? Judith se quedó en silencio. Fue por Irene Perere. La única razón por la que lo estaba mirando era para verlo empuñar una espada. Lo que mostró Irene fue un corte vertical. Era uno de los movimientos básicos de la espada, tan simple que no era muy diferente de un corte diagonal que caía de derecha a izquierda. Parecía poderosa cuando la gran espada golpeó rápidamente, pero no tenía nada de especial. Sin embargo, algo se sintió extraño. ¿Qué? Una extraña sensación de picazón en su mente. Judith miró a su alrededor porque no podía explicar lo que estaba sintiendo. La mayoría de los niños que miraban a Irene apartaron la mirada. Pero algunos no lo hicieron. El instructor Ahmed miró al niño con la cara rígida. Karaka miró a un chico con una expresión completamente diferente a la habitual. Entre los aprendices, Ilia Lindsay tuvo una reacción diferente. Sus ojos se habían ensanchado un poco como si pudiera sentir que algo era diferente. Y luego, hubo un hombre que superó a todos los demás y se paró frente al niño. Irene Perere. Te estoy pidiendo un duelo. Brad Lloyd, más serio que nunca, posó frente a Irene.